Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la inversión social en nuestro país. ¿Cómo está la proyección para los próximos meses? ¿Se cumplirán con las metas? ¿Se cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a una gran cantidad de emergencias que con la llegada del invierno ya se están registrando a nivel nacional? Ingeniero Octavio Pineda Paredes, director ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social y con responsabilidad en SEDECOA, ¿verdad? Así es, ¿Qué ministro. tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias, Chendo, gracias por invitarme a su espacio. Y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Felices y contentos de hablar del FIS, de hablar de SEDECOA y todos los proyectos que tenemos de inversión social. Bueno, ¿tienen los recursos para hacerle frente a las emergencias? ¿Cómo se están programando para estos meses que, si bien no tenemos un invierno constante, ya la vulnerabilidad del país y en zonas puntuales nos exponen, no de ahora, esto es histórico? Bueno, a diferencia de otras secretarías y de otras dependencias del Estado, tanto de manera centralizada o descentralizada, el FIS tiene un presupuesto que está prácticamente un 85%, casi el 86, 87% de inversión, y de gasto operativo apenas representa como un 15, 14%. O sea, nosotros tenemos mucha inversión pública en supervisiones, consultorías y sobre todo proyectos, ¿verdad? Proyectos de inversión de servicios básicos, escuelas, entre otros. O sea, tenemos Es decir, una gran gama. aquí no cabe aquello del reclamo, del señalamiento Total. que se hace a un presupuesto con poca ejecución. Aquí o se hace o se hace. Sí, bueno, hay que contar un poco de la historia del FIS. El FIS tiene su propia ley. En aquel tiempo, pues, nace en el 1990, en aquellos tiempos, sobre todo como bono de compensación a las prácticas que se llevaban en ese momento. Y hoy en día es una herramienta, sobre todo para proyectos de infraestructura social, mucho más rápida que otras secretarías y otras dependencias de Estado. ¿Cómo están trabajándolo con las alcaldías? ¿Hay componentes puntuales para la atención de proyectos municipales o todos los ejecutan ustedes directamente desde la capital hacia zonas específicas? Bueno, el FIS tiene un mapeo, ¿verdad? Y tiene un mapa de pobreza. Nosotros, donde ejecutamos los proyectos, sobre todo son en zonas urbanos marginales y rurales marginales. Ahí es donde está la esencia de los proyectos del FIS, sobre todo en aquellos lugares que tienen necesidades insatisfechas grandes y carencias serias en el tema de servicios básicos, ya sea conexiones de agua, infraestructura escolar, infraestructura en salud, entre otros. O sea, ahí es donde está la esencia de los proyectos del FIS, dentro del caserío, dentro de la aldea o dentro del casco urbano, ya en zonas periurbanas. Pero si estamos hablando del Distrito Central, en zonas periurbanas y de igual forma en San Pedro Sula, que son las dos ciudades más fuertes, ¿verdad? Ahí es donde está el FIS, no está en el núcleo, sino está en la dispersión. ¿Cómo han logrado mantener la relación con los alcaldes? Esto porque la mayoría de los alcaldes, que son los que más conocen, junto con los patronatos de los problemas de la comunidad, la mayoría son de oposición. Total. Y siempre se mezcla aquello, Octavio, de que critican porque a mi comunidad no llegaron por asuntos estrictamente políticos. Bueno, la práctica, por lo menos de la administración Xiomara Castro y aquí en el Fondo Hondureño de Inversión Social, es cero sectarismo político. Y yo le voy a dejar claro que hasta el momento nosotros hemos llegado a 218 municipios. Y como bien usted menciona, hay 141 alcaldías que pertenecen al Partido Nacional, casi 100 alcaldías que pertenecen al Partido Liberal y el partido en el poder, el Partido Libertad Refundación, tiene apenas 50 alcaldías, ¿verdad? Ahí es donde nosotros llegamos, prácticamente si estamos hablando de rating de proyectos, estamos hablando de 8 de 10 proyectos que van a zonas donde el alcalde no es del partido de gobierno, pero nosotros ahí estamos. O sea, estamos trabajando junto con los alcaldes, que es el que conoce la realidad de la comunidad, la realidad del municipio. ¿Qué es lo más complejo que ha encontrado en estas zonas donde se exigen proyectos y respuestas inmediatas? Mire, se va a sorprender, pero la mayoría de los proyectos que llegan al FIS, uno pensará que son escuelas, ¿verdad? Escuelitas, mira, repárame una escuela en tal colonia o algún problema que tiene de aguas, un plantel educativo, pero son aguas.
6 de 10 proyectos que nosotros recibimos en el Fondo Hondureño de Inversión Social tiene que ver con un tema ya sea de saneamiento o de agua potable. Es serio el problema que hay a lo largo y ancho del país con el abastecimiento de agua potable y con el tema de aguas residuales, ni digamos. ¿Y qué tipo de proyectos puntualmente están desarrollando con estas necesidades del vital líquido? Aquí históricamente hemos tenido deficiencias. Tegucigalpa es el caso más puntual. Temas de pozos son solución en realidad hoy, represas, mini represas. ¿Cómo lo están trabajando de manera de dar una respuesta inmediata? Mire, se sorprenderá. En Honduras, prácticamente 5,2 millones de habitantes no tienen acceso a agua potable de manera permanente. No es lo mismo, Chendo, tener una cisterna que cada vez que llegue el agua, cada 7, 15 días, yo la pueda captar. Eso no es tener agua de manera permanente y de manera constante. De ahí, y sobre todo en la capital, uno dice hace 30 años no se hacen represas. Sí hay un problema, sobre todo de la captación y los embalses, en base a la demanda que hay de la ciudad capital, como Mayagüez y Tegucigalpa, pero se pierde el 50% de cada litro, o sea, medio litro se pierde en la distribución. Dentro de todo este ramal, sobre todo el sistema de agua potable en la ciudad capital, porque ha ido creciendo de manera desorganizada, se pierde en la distribución. Y para eso nosotros estamos dentro del Fondo Hondureño de Inversión Social, llegando con 5 proyectos fuertes, sobre todo para la mejora de la distribución y sobre todo con el tratamiento de agua residual, porque usted mira, sobre todo que hay apenas un 8% de las aguas se tratan, las aguas residuales en la capital, que ya estamos hablando de 1,2 millones de habitantes, se trata. Entonces usted mira todas estas quebradas y todos estos, sobre todo el río Choluteca, sumamente contaminado. ¿Por qué? Porque la gente hace su pegue directamente a la quebrada que lleva al río, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros tenemos una inversión fuertísima, estamos hablando de casi entre los 6 grandes proyectos que tenemos. Bien, llegamos a los 45 millones de dólares con un proyecto que estamos por anunciar con la alcaldía, que es fuerte para el sistema, sobre todo la distribución del vital líquido. ¿Y los cooperantes se están identificando o hay sus reservas por aquello de que aquí hemos vivido con desorden? Aquí nadie hace caso en proyectos de construcción, usted como ingeniero lo sabe, y a lo que se nos ocurra. En esto de los pegues me llama la atención porque por más instrucciones y guías que den los especialistas, nadie hace caso. Bueno, hay un tema importantísimo que no se toca mucho, sobre todo a nivel nacional, y que es el tema de la micromedición. O sea, aquí hay la gente, por ejemplo, cuando llega el agua, que el SANA viene y manda su calendarización y dice a tal colonia va a llegar el agua cada 10 días. Lo que sucede es que no hay medición en esa agua que capta. Sobre todo la gente viene, llega el agua y está en un lote de 10 casas y las primeras 2 o 3 casas que tienen las cisternas más grandes son las que captan el agua. Ya la séptima, octava, novena o 10ª casa ya no llega el agua. Entonces es un tema de cultura, yo diría, pero sobre todo es un tema de también carencia de una infraestructura básica inexistente o ya colapsada, ¿verdad? Ya pasó más de 35 años y no se le ha invertido, ¿verdad? Ya nosotros que hemos estudiado bien el tema del sistema de agua potable en la capital, nos llama poderosamente la atención, sobre todo el tema de la distribución. Y eso no lo tiene San Pedro, ¿vale? Por ejemplo, el caso de San Pedro Sula, que es la ciudad industrial, la segunda ciudad más grande del país, tiene privatizada el agua, en este caso con Aguas de San Pedro, pero no tiene ese problema de la distribución, porque en este caso se paga un impuesto aparte, que es la población que se le cobra a los habitantes de San Pedro Sula, en este caso para la mejora en la distribución del vital líquido. Y otro tema es que estas ciudades, sobre todo la ciudad capital, ha ido en crecimiento completamente desordenado, sobre todo en las colinas, en las partes altas, donde llegan asentamientos y la gente 5 años después o 1 año después ya está solicitando que le pavimenten, ya está solicitando agua potable, tendido eléctrico. Y bueno, a lo largo y ancho de la historia, sobre todo la ciudad capital, creo que eso ha sido una carencia, sobre todo el tema del ordenamiento territorial. Tegucigalpa es lo más complejo que hay. Sí. En el resto de las comunidades, ¿cómo ha sido el manejo?
Le preguntaba de los pozos, porque esto lo han planteado como una solución. ¿Hay programación para ello a nivel del FIS coordinado con la alcaldía o ya se han ido alejando de esos proyectos y más buscan en función de otro tipo de soluciones? Quizás una represa, que es el gran sueño de los capitalinos. Bueno, de hecho se está ejecutando, si no me equivoco, la represa San José. Son creo que dos o tres grandes proyectos: San José, Jiniware, Río del Hombre, si no me equivoco. Son estos embalses que se quieren para poder captar el vital líquido y posteriormente impulsarlo. Por el tema topográfico, la ciudad capital ocupa mucho bombeo también en zonas altas, ¿verdad? ¿Qué sucede? O sea, yo creo que es una solución mixta entre poder captar agua de estos ríos, pero también construcción de pozos. Y dentro de estos proyectos que nosotros tenemos para la ciudad capital va el tema de perforación de pozos, en este caso por el lado de los Laureles, sobre todo donde funciona el SANA. Ahí ya se han hecho perforaciones sobre todo mínimas y se ha encontrado agua ahí, pero son costosas también la operación. Habría que ver más allá, Chendo, hay que ver el tema de, bueno, ¿cómo voy a operar esto a futuro y cuánto me cuesta esa operación? Cuando uno perfora el pozo, tiene que poner por fuerza una bomba achicadora, en este caso una bomba impulsadora, para que después, posteriormente, haga la impulsión. Entonces son costos que en la operación, la puesta en marcha, se vuelven sumamente costosos. Entonces ahí ya solo implicaría venir y para darle un tributo más a la población. Pero por eso se miran esos tipos de problemas que no solamente está para la ciudad capital, sino que a lo largo y ancho del país. ¿Tiene buena relación con el alcalde Aldana, con el personal del SANA, con los responsables del UMAPS? ¿O hay diferencia? Porque aquí también hay juegos políticos de por medio, ingeniero. Sí, bueno, que he visto yo, y voy a ser bien sincero en esto, sobre todo este tema entre el SANA y el UMAPS, ¿verdad? Ya se hizo una ley marco del sector de agua y saneamiento. Esta ley lo que hace es municipalizar el agua, ¿verdad? Y esto fue un golpe fuerte para el SANA. Entonces, y casi como un proyecto fallido, porque o vamos o no vamos, al final no fueron. Sí, y bueno, a esta ley todavía le hace falta su reglamento y todos estos pormenores, pero entra una batalla entre lo que es el SANA y lo que es la UMAPS hoy en día, ¿verdad? Sobre todo para la operación, ¿verdad? En este caso el SANA se queda con parte del Distrito Central y tiene una fuerte presencia en La Ceiba, que me llamó poderosamente la atención cuando me reuní con el director ejecutivo del SANA. Pero bueno, las facultades se han ido perdiendo, sobre todo en el SANA, ¿verdad? ¿Y Edecoas tiene componentes monetarios para apoyar a pesar de todas estas divisiones que hay, o por este conflicto que se genera no entran de lleno? Bueno, el FIS, ¿verdad? Y específicamente la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, es ejecutora de proyectos. El SANA, la UMAPS y en este caso las alcaldías o los entes privados operan, nosotros ejecutamos el proyecto. Ellos a su vez no tienen, en este caso, recursos para poder ejecutar estos grandes proyectos, siendo los proyectos más grandes, sobre todo más costosos de infraestructura social, son los proyectos de agua. Podemos andar por persona de 5.000 a 7.000 empiras, dependiendo del sistema que se le va a colocar. Entonces, la presidenta el año pasado, justo en el 2022, dio nota de prioridad para poder llevar un convenio de préstamo que se está ejecutando a través del Fondo Hondureño de Inversión Social, y nosotros le bautizamos como un programa nacional que le decimos En Acción por Agua, que es para el sector agua potable y saneamiento, hasta 60 millones de dólares, ¿verdad? Ya lo firmó la abogada Rixi Moncada, secretaria de Finanzas, y tenemos para ejecución de poder llegar a los 48 municipios mayormente afectados con sistema de agua potable en el país, porque no solamente nos centramos en el distrito, sino que nos centramos en los 18 departamentos. Muy bien, Octavio Pineda Paredes, secretario ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social, con nosotros al banquillo. Una pausa y ya regresamos. Hay otra situación que bien la pudieras manejar, sobre todo la cantidad de sedimento que ya manejan estos ríos, ya perdieron capacidad hidráulica. Entonces, un dragado, por ejemplo, en el Chamelecón y el Ulúa,
va a poder ralentizar y sobre todo mejorar el tema de las inundaciones en el Valle del Sula. Seguimos al banquillo, está con nosotros el ingeniero Octavio Pineda Paredes. ¿Cómo está lo de las represas? Hemos escuchado que hay alarma por parte de los pobladores del Valle de Sula porque todavía no se ha arrancado con un proyecto real y diríamos verdadero para construir estas que sí son soluciones a largo plazo pero efectivas para el Valle de Sula. Claro, bueno, estamos hablando de una población de casi los 2 millones de habitantes, tanto en el Valle de Sula y sus alrededores. Tiene serios problemas, sobre todo la parte baja del Valle de Sula, por el tema de las inundaciones. Ahí lo que sucede en Santa Bárbara, sobre todo en los dos grandes ríos, Chamelecón y el Lulúa, va a pegar a una población y sobre todo a una extensión territorial. Se pierden, Chendo, 45.000 a 55.000 hectáreas anuales, sobre todo por el tema de inundaciones, que nosotros vimos y hemos estudiado sobre todo lo que está sucediendo con el tema de los bordos y con el tema de las partes bajas del Valle de Sula. Y cuando me refiero a partes bajas, me refiero a municipios como San Manuel, municipios como La Lima. La Lima fue zona cero, completamente devastada. Nosotros hemos invertido prácticamente casi los 300 millones de lempiras en, creo que bien llegamos a los 115 proyectos de bordos, pero es completamente insuficiente. O sea, ¿qué sucede en el Valle de Sula y cuáles serían las probables soluciones? El tema de las represas, el tema de seguir construyendo bordos, ¿verdad? Y el tema de dragado de los ríos y la mejora de la cuenca. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de una solución real, Chendo. Y si hablamos de los costos para las represas, la del tablón, ¿verdad? Si lo hacemos de multipropósitos, porque si me preguntas a mí, como mi opinión de ingeniero, el tema, sobre todo el tablón, que va para el río Chamelecón, es tema de control de inundaciones. Y esa debería ser la funcionalidad y el principal fin de una represa. Bueno, es que son varias, vamos a ir por partes. Hicatuyo y Anito. Sí, ¿verdad? el tablón. Esa debería ser la primera en concluirse, o ¿qué dice la experiencia? Bueno, estamos hablando de la primera que se puede realizar en base a los recursos que dispone el Estado. El tablón lo puede ejecutar el Estado. Completamente. Si estamos hablando de una inversión, si lo hacemos de multipropósitos, que ese es en este caso el énfasis o el objetivo que quiere lograr la presidenta, no solamente es para el control de inundaciones, sino es el tema de generación de energía, ¿verdad? De hasta 20 megas, si no me equivoco, y el tema del sistema de riego. Entonces es una de multipropósito. Ese costo tiene un costo total de 250 millones de dólares, a diferencia de lo que es Hicatuyo y Anitos. O sea, el tablón es para el río Chamelecón y Hicatuyo y Anito es para el Lulúa. Si hablamos de costo, ¿verdad? Y sobre todo de tiempo de ejecución, estamos hablando de un tiempo de 3 años calendarios, sobre todo para poder ejecutar el proyecto del tablón, que vemos nosotros que es lo que puede el Estado realizar en el periodo de la presidenta Xiomara. Y en este caso se podría llevar un avance considerable hasta de un 70-80%. Se están haciendo los estudios, sobre todo el FIS está colaborando fuertemente con el tema de asentamiento, con el reasentamiento, Chendo. Son afectaciones que van a Quimistán, sobre todo en la zona de la Ceibita, que en este caso hay que hacer hasta un libramiento de la carretera que te lleva a la carretera primaria a Santa Bárbara. Entonces son serios componentes, ¿verdad? Sobre todo de temas de infraestructura social que se deben de llevar a cabo, aparte de la ejecución de una obra de esta magnitud, ¿verdad? Y a lo que es Hicatuyo y Anito estamos hablando de 450 a 500 millones de dólares el costo con un tiempo de ejecución de 10 años. Que aquí hay un elemento que siempre se pone de por medio y es el estrictamente político para el país, con gobiernos que no entran de lleno a la ejecución de estas obras por aquello de que son a largo plazo. Y aquí una gran cantidad de este tipo de ejecuciones es con fin político. Bueno, si hablamos de lo que se pierde también, o lo que se perdió, por ejemplo, en ETA y OTA, se perdieron solamente de infraestructura pública 9.000 millones, según la estimación de CEPAL,
de afectaciones en infraestructura pública y otros, si no me equivoco, entre 12.000 a 15.000 millones de lempiras en infraestructura privada, ¿verdad? Usted vio todo lo que pasó con las maquilas, con el tema de la cementera, con el tema sobre todo donde se estaban ocupando zona industrial, que recibieron afectaciones con ETA y OTA. Y a esto sumamos, Octavio, la parálisis de país, la falta de ingresos porque hay muchos trabajos. Yo creo que el tema político hay que dejarlo a un lado si estamos hablando de proyectos de país, independientemente de quién esté en el poder. Yo creo que esto debería de unir a toda la sociedad y sobre todo a la zona del Valle de Sula para que estos proyectos de verdad... ¿Ustedes están claros que van a entrar por lo menos en una primera etapa con los proyectos? Completamente, yo estoy seguro que vamos a entrar al tema de la represa El Tablón. Yo sí miro, no complicado, Chendo, sino que miro un esfuerzo sobre todo titánico de poder llegar a Jicatuy y a Nito. Sobre todo yo creo que por lo menos dejar los estudios y tal vez la puesta en marcha de la preinversión, le decimos nosotros, antes de, son obras complementarias, obras previas que se deben hacer a este tipo de proyectos. Pero hay otra situación que bien la pudieras manejar, sobre todo la cantidad de sedimento que ya manejan estos ríos, ya perdieron capacidad hidráulica. Entonces, un dragado, por ejemplo, en el Chamelecón y el Ulúa, va a poder ralentizar y sobre todo mejorar el tema de las inundaciones en el Valle Sur. Y para este tipo de obras, ¿sí tienen disponibilidad de fondos para proceder a los mismos? No sé si ahora se puede hacer en los periodos que hay, bueno, un verano prolongado, diríamos, pero aquí no se sabe con esto del cambio climático cuándo nos puede venir un diluvio. Sí, bueno, ese es el problema que recibe sobre todo el país. Estamos en una zona sobre todo altamente propensa a medidas o impactos fuertes y ya va siendo hora, Chendo, de empezar a cambiar esa cultura, sobre todo la construcción, porque usted lo vio en aquellos tiempos con las bananeras, ¿verdad? Sobre todo que construían sobre polines y hoy en día estamos con serios problemas en el Valle de Sula. Ahora, Octavio, en estos proyectos que se están ejecutando ahora, ¿qué ha pasado? Ya me decía con el tema de los bordos, que es una inversión que prácticamente no se ve. Y me dijo de 115, atención. 115 proyectos, sobre todo en reparación de donde estaban las fisuras de los bordos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros entramos en zona habitable, donde hay asentamiento humano. No entramos en ninguno de los 115 proyectos en zonas, sobre todo industriales o zona de producción, ¿verdad? Si estamos hablando de la zona de producción o zona de productos para, en este caso, banano, palma, entre otros, hay fisuras de hasta, se contabilizaron 415 fisuras o puntos críticos dentro del Valle de Sula, donde, por ejemplo, el Negrito, el Progreso, San Manuel, La Lima tienen afectaciones sumamente serias, ¿verdad? Y es algo de mucho tiempo atrás, no es algo nuevo. No se atendieron todas. No se atendieron todas, pero se atendieron las más críticas. Sobre todo, sería bueno preguntarle al alcalde de La Lima, ¿verdad? Y al alcalde de Pimienta, los proyectos que nosotros ejecutamos y esto cómo sirvió cuando vino Julia el año pasado, ¿verdad? Resultó un trabajo sumamente efectivo, porque con ellos realizamos estos proyectos. Octavio, ¿hay coordinación con el sector privado para entrar a estos otros proyectos que quedaron pendientes? Porque si se arregló una parte, hay otros que pueden sufrir consecuencias iguales o peores que las que se han venido registrando. Hay dos grandes secretarías que estamos ejecutando proyectos por parte del Ejecutivo en temas que tienen que ver con obras de mitigación, bordos y canalizaciones. Y constantemente nosotros estamos en reunión. Por ejemplo, yo personalmente he ido a más de 5 o 6 reuniones con la Cámara de Comercio de la Industria de Cortés, con los maquiladores para poder ir viendo estos puntos críticos que tienen, ya sea en Choloma, por ejemplo, en La Lima, en Potreríos, en zonas sobre todo de alta producción. Y también les dejamos claro, sobre todo el año pasado, que con los recursos que teníamos nos íbamos a ir donde habían asentamientos humanos, ellos lo entendieron y juntos
junto con ellos y junto con los alcaldes pusimos los puntos críticos, porque toda esta gente que vive en estos asentamientos va a trabajar a las maquilas día a día. Y ustedes han logrado medir, tienen un estimado de cuánto es la obra o la inversión en este caso para corregir en parte estos problemas de infraestructura, sobre todo los que se han quedado pendientes. En el Valle de Sula son 1.100 millones, contando las represas, lo que se necesita de recursos económicos para poder ir mejorando, sobre todo, por lo menos entre un 60 a un 70% la problemática de las inundaciones en el Valle de Sula. Y para eso estamos trabajando junto con la cooperación japonesa, JICA, en el plan maestro y contiguo al plan maestro la ejecución de obras. Son 1.100 millones. 1.100 millones. ¿Dólares o lempiras? De dólares. 1.100 millones de Estamos dólares. hablando de casi 30.000 millones de lempiras. Son cantidades que no las tiene el Estado. Es un trabajo que se hace por lo menos, yendo a criterio de un ingeniero, entre 10 a 12 años, lo que tardaría la construcción completa de las represas, más los dragados, más todas las obras de mitigación que se deben realizar. ¿Y qué le dice a algunos componentes del sector privado que han dicho que solo fueron, no sé si lo ha escuchado usted, se tomaron la fotografía, hicieron todo el plan de desarrollo de lo que iban a hacer y se olvidaron, no volvieron? Bueno, delegaron funciones, sobre todo la presidenta delegó funciones en 2 secretarios de Estado, mi persona y al ingeniero Mauricio Ramos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Yo paso más yendo en San Pedro Sula, en la zona norte, de lo que paso en Tegucigalpa. Y prueba de ello es las consultas que se le pueden hacer a los alcaldes, sobre todo el Valle de Sula, de los 12 municipios de Cortés, porque no solamente entramos a Cortés, entramos a Lloro también, en Santa Rita y en El Progreso, a ejecución de proyectos. Yo creo que habla más las obras que nosotros hemos ejecutado dentro del FIS de lo que es, en este caso, la contención de estas obras de mitigación que nosotros hemos realizado, ¿verdad? ¿Cuál es la zona que más le preocupa? Bueno, me preocupa seriamente La Lima, me preocupa El Progreso, San Manuel, Potreríos, Pimienta, Villanueva, toda esta zona baja, porque hay puntos, Chendo, que están hasta abajo del nivel del mar, ¿verdad? Sobre todo de zonas habitables. Pero resulta, y si lo vemos al origen, Chendo, creo que ha sido una mala planificación urbana y sobre todo dar permisos en zonas vulnerables. Por más que nosotros ejecutemos proyectos de obras de mitigación y reparación y reconstrucción de bordos, estas viviendas están construidas sobre zonas de riesgo, donde ya hay dictámenes de Copeco de hace años, 20, 30 años, donde la zona es inhabitable por la razón de las inundaciones. Entonces, ha llegado sobre todo porque este tema de la tierra, Chendo, que se está manejando también por la parte de la presidenta con esta comisión de distintos poderes del Estado, creo que hay que hablar mucho del tema del ordenamiento territorial, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos construyendo asentamientos en zonas de riesgo, estos problemas van a seguir sucediendo. Muy bien, Octavio Pineda Paredes, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. ¿Quién dio el permiso para que esta familia, y en este caso este núcleo familiar, construyera la vivienda a 1 metro del cauce del río? Seguimos al banquillo, está con nosotros Octavio Pineda Paredes. Este tema de los asentamientos humanos, ahora mismo están bajo una actividad dentro del Ejecutivo, sector de inversión y grupos campesinos de controlar ocupaciones. ¿Cómo lo manejan ustedes para esta zona altamente vulnerable? Porque hemos tocado lo de Tegucigalpa, el Valle de Sula, pero si nos extendemos, es de muchos sitios en el país. Y hay conciencia a nivel de las autoridades en buscar un control, Octavio, porque podemos citar, bueno, volvemos a Tegucigalpa, el caso de la Guillén, donde se intervino producto de una falla, pero la mayoría de los afectados ya volvieron. Sí, mire, voy a hablar en base a la experiencia que he vivido. Por ejemplo, nosotros en los bajos, en Puerto Cortés, en los bajos de Baracoa, estamos hablando, nosotros hemos encontrado viviendas
con inversiones de hasta más de 1.000.000 de lempiras, 1.200.000 en una sola vivienda a 1 metro del bordo. Entonces, yo me hago la pregunta, Zona de altísimo riesgo. ¿quién dio el permiso para que esta familia, y en este caso este núcleo familiar, construyera la vivienda a 1 metro del cauce del río? Bueno, cuando nos empezamos a ver todo eso, yo llegué a la conclusión que este tema de mejorar un ordenamiento territorial a lo largo y ancho de Honduras es imperativo, sobre todo porque sobre todo esta nación, este país, va a tener problemas con temas de cambio climático de ahora en adelante. Entonces tiene que hacer ingeniería resiliente, tiene que hacer obras que en este caso sobrepasen inviernos con tiempos de ejecución tan rápidos. Por ejemplo, ¿cuál era la probabilidad de un Eta Iota? Que en 15 días tuviera 2 tormentas, era una en 1.000.000, pero sucedió en Honduras en el pasado 2020. Entonces, esto va a seguir pasando. Entonces, nosotros ya tenemos que en este caso nuestras leyes, que ya están desfasadas, tenemos que venir y ponernos en consenso, sobre todo un marco legal sólido, para que en este caso las mismas alcaldías, porque las alcaldías tienen protagonismo serio en esto, con el tema de dar beneplácitos o permisos de urbanización en zonas de riesgo. Y eso también pasa con el tema de producción. Al no delimitar bien cuál es tu terreno y cuál es el del vecino, sucede el tema que está sucediendo hoy en día con las invasiones o con el tema de traspapelar estamentos legales, testimonios de escritura pública, donde aparecen 5 dueños de un solo terreno, ¿verdad? Entonces, y sobre todo el alto costo de la tierra en zonas urbanas, tales como lo que es el Valle de Sula y lo que es la ciudad capital. Está viendo en la ciudad capital, en el Distrito Central, que se está haciendo impagable los terrenos, el acceso, sobre todo la gente, a las zonas del núcleo urbano. Entonces ya ves asentamientos en Tatumbla, por ejemplo, ves asentamientos en Valle de Ángeles, en Santa Lucía, y colapsan las entradas y salidas de estos lugares. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se está haciendo no hay plan, no hay un plan a largo plazo, a mediano o a largo plazo. Entonces, eso está repercutiendo hoy en día de prácticas que han venido desde los últimos 10, 15, 20, 30 años, ¿verdad? Eso es lo que nosotros Y hay formas como la ingeniería puede resolver estos problemas. Completamente. El asunto aquí es de dónde tomar estos recursos. Retomando el tema de la inversión a gran escala, esto es de tocar puertas en el extranjero. Total. China, Estados Unidos, ¿dónde? Organismos internacionales, los acreedores, ¿qué han planteado para encontrar paliativos? Bueno, nosotros en el Fondo Hondureño de Inversión Social los manejamos yendo en la mayoría, y de esta inversión pública que nosotros tenemos, el 75% de ella viene de fondo externo. O sea, nosotros tenemos convenios de cooperación y de préstamo con organismos multilaterales y con países amigos. Trabajamos directamente con Estados Unidos, con el programa de USAID, que tiene 2 unidades ejecutoras dentro del FIS. Tenemos la cooperación alemana con KfW. Entonces hay una seria confianza, por lo menos en el Fondo Hondureño de Inversión Social, de estos cooperantes para la ejecución de proyectos, ¿verdad? Y en este caso, proyectos de infraestructura social. Y así hay que seguir tocando puertas, como nosotros lo hemos hecho. Solamente en mi gestión hemos aprobado ya 3 convenios, en este caso 3 operaciones grandes, superiores a los 150 millones de dólares para proyectos de infraestructura entre agua y saneamiento, infraestructura escolar, entre otros. ¿Cómo están manejando los proyectos, sobre todo por aquello de las contrataciones directas? Que este es un tema bastante delicado, sí, y de mucha suspicacia. Bueno, tuvimos que pasar, en este caso hubo una decisión política al más alto nivel del tema de no manejarse con fideicomisos, ¿verdad? Y esta institución, sobre todo el FIS y de ECOAS, se manejaba mucho con el tema de contratación directa vía, en este caso, una ley que manejaban junto con CEDIS, que era la Ley de Ingresos Complementarios. Era como un programa que ellos habían creado, donde ese 3%, del 12 al 15%, se manejaba con un fideicomiso de Banco Central con Banprovi, que alimentaba a su vez estos proyectos. Y para que se asuste, el 98% de esas contrataciones directas y el 95% de esas contrataciones a ONGs.
o sea, a instituciones, y en este caso yo no tengo nada en contra de las ONGs, sino que no estaban capacitadas para construir escuelas o construir proyectos de agua potable. Entonces no tenían esa capacidad técnica. Para eso están las empresas, como nosotros decimos, zapatero a su zapato, ya sea ejecutores individuales o empresas Es decir, una consultoras. especie ingeniero de tercerización que dañó. Completamente. Dañó y en este caso bajó la capacidad de una institución que tiene una capacidad técnica altísima. Por ¿Cuántos ejemplo, proyectos encontró a medio palo, como se dice popularmente? encontramos 153 proyectos a medio palo, de los cuales nos comprometía el 50-55% del presupuesto del año pasado. Tuvieron que pasar muchos de estos contratos a resolución por mutuo acuerdo o tuvimos en este caso que aplicar la ejecución de garantías, ya sea de cumplimiento o de anticipo, y los otros que sí pasaron el tamiz, tuvimos que llevarlos al Congreso Nacional. El FIS, los últimos 4 años, sobre todo en el segundo periodo de Juan Orlando, ejecutó 419 proyectos. Hoy en día, en la administración Xiomara Castro, el FIS ya tiene más de 1.600 proyectos. Y concluidos, De que los usted dice, aquí arrancamos nosotros y aquí está el denominado llave en mano, aquí está, listo. Bueno, tenemos más de 1.600 proyectos y hemos entregado 931 proyectos. La mayoría de estos proyectos tienen que ver con un tema de infraestructura escolar. ¿Y garantías de ejecutadas? ¿Cuántas? Porque fallaron. Bueno, esas son muy pocas, porque nosotros ya pasamos de contratar a ONGs que contrataba el FIS anteriormente a hacer una gran precalificación para poder, en este caso, volver a ganar confianza de estos ejecutores, sobre todo aquellos que son altamente capacitados para poderlo ejecutar. Y empezamos con el tema de contratación vía ley de contratación del Estado, que se vuelve, y es un tema que siempre lo platico y lo hablo, hay que hacer algo con esa ley, porque esa ley lo que sucede es que vuelve lentas a estas instituciones que son de alta ejecución presupuestaria y de alta inversión pública como el FIS. ¿Y cómo encontrar un equilibrio para este tema? Porque esto es histórico. El que va de la empresa privada acostumbrado a dar orden y que se ejecute rápido, cuando llega a estos procesos de largo tiempo de espera, termina decepcionando. Muchos terminan tirando la toalla. Sí, bueno, ese es el caso mío, por ejemplo. Yo estuve 9 años en el sector privado, en la industria de la construcción. Llegué, en este caso, al FIS y pude ver cómo pasas de quinta a segunda, ¿verdad? Y en este caso, con la rapidez que vos llevas en el sector privado, cómo puedo implementar o agarrar estas buenas prácticas que tiene el sector privado e implementarlo en el sector público. El tema es que uno en el sector privado maneja dinero de uno y en el sector público son impuestos sagrados de la población. Entonces ahí estas prácticas, sobre todo estas leyes y estas culpabilidades que para la gente siempre uno si contrata, ¿por qué contrataste a este y la otra no? Entonces entra ese debate de siempre sos culpable, siempre sos culpable. Y en este caso, sobre todo ahora, volver al tema de la ley de contratación del Estado, volver al tema de la caja única, ha llevado procesos que nos tardan siendo 151 días calendario, por ejemplo, en una licitación pública nacional. Por eso exhortamos nosotros al Congreso Nacional a que se debate esta ley. Lo platicábamos con el doctor Edmundo Orellana, que él lleva, o por lo menos llevaba esto, el tema de la nueva ley de contratación del Estado, porque si nosotros no hacemos algo en eso, estas secretarías que son altamente importantes para la inversión pública no van a poder ejecutar más de un 70-80% anualmente, porque con los tiempos que dan en estos momentos no cumplen, porque uno tiene que venir, lanzar un proceso de licitación y posteriormente adjudicarlo y dar la orden de inicio, y solo tener 12 meses para ejecutar un presupuesto que tendrías que andar en 8 millones, por ejemplo el FIS tendría que andar en 9 millones por día para poderle ejecutar el 100% de su presupuesto. ¿Cuánto invierte a diario con lo que tiene? Nosotros andamos ahorita comprometidos prácticamente el 85% del presupuesto y en ejecución tenemos entre el 27 al 31%. Este primer semestre vamos a cerrar con un hito histórico porque el FIS no había llegado a un 30% de ejecución presupuestaria en los primeros semestres de los últimos 30 años.
Entonces esto es a pura presión, Chendo, pero yo lo que digo es, se tiene que cambiar esta ley de contratación del Estado. ¿De quiénes eran estas ONG, ingeniero? Pues la mayoría de Políticos, muchos... sí. diputados, funcionarios. No, así es, así es. Lamentablemente hay que hablarlo con la verdad. Muchas de estas ONGs que tenían nombres sumamente raros eran manejadas por directores de ciertas secretarías y a su vez pues eran dueños de ellas ministros anteriores. Muy bien, Octavio Pineda Paredes al banquillo, pausa, ya regresamos. La ATIC y con Luferco aquí. Estuvieron ellos, en este caso, pidiendo información, una cantidad de información bárbara. Secuestraron computadoras, ¿verdad? Que las llevaron, en este caso, a poderlas revisar por la información que contenían. Seguimos al banquillo con nosotros el ingeniero Octavio Pineda Paredes. Se llevaron todos estos procesos de empresas de maletín, ONG que dejaron proyectos incompletos a los entes contralores y fiscalizadores. ¿Hay acciones o en qué quedó todo? Bueno, yo entré al FIS el 1 de marzo del año 2022 y estuve echando los primeros 50 días con la ATIC y con Luferco aquí. Estuvieron ellos, en este caso, pidiendo información, una cantidad de información bárbara. Secuestraron computadoras, ¿verdad? Que las llevaron, en este caso, a poderlas revisar por la información que contenían. Y bueno, hasta el momento pues estamos esperando qué sucede con esas investigaciones. Fueron más de 50 días que trabajamos con los equipos entregando información, en este caso de administraciones pasadas. Desde 2010 hasta la fecha pidieron varias información, tanto la ATI como la UFERCO, la UFESICH también pidieron ciertos requerimientos. Y bueno, pues nosotros con las manos abiertas las entregamos, pero ahí vamos a ver, porque como nosotros no somos entes fiscalizadores ni acusadores, estamos esperando qué sucede con toda esa información. Y con los proyectos que le tocó terminar, ¿cuántos finalizaron? ¿Cuántos concluyeron ya? Mire, de los 153 que yo recibí, se bajaron aproximadamente unos 30, 120 se llevaron al Congreso Nacional para su aprobación. Y de esos 120 nosotros ya hemos concluido 117. Nos hacen falta 3 proyectos que tuvimos que volver a formularlos por completo y en este caso volver a seguir con estos contratistas que dejaron mucho que desear, sobre todo porque dejaron que garantías vencieran, tenían confabulaciones con la misma dirección legal, entre otros temas que es bien delicado tocarlo. ¿Y la supervisión? Usted que ha estado en la Cámara de la Construcción sabe que va el ejecutor y el que supervisa. Bueno, ¿Y la mayoría de estos proyectos no tenían supervisión. Y si era la supervisión, se manejaba vía control y seguimiento de la Secretaría con personal que no estaba capacitado para eso. O sea, nosotros encontramos extrañese doctores o administradores de empresas o personas que no tenían esas capacidades revisando proyectos. Entonces, ¿qué sucedía? Los embolsaban, pues simplemente, como le decía a uno, los dormían y aquellos firmaban, en este caso, los avances de obra, o por lo menos eso es lo que nosotros tenemos de información con una muy pobre supervisión. ¿Y ahora quién ejecuta en su administración? ¿Son ingenieros? ¿Son arquitectos? O sea, los profesionales que son los especialistas, los que conocen más que otras profesiones, los que están bajo estas responsabilidades. Completamente. En el FIS se puede, en este caso nosotros tenemos 2 modalidades de contrataciones, centralizada o descentralizada. Nosotros trabajamos mucho con los alcaldes de forma descentralizada, o sea, hacemos convenios con las alcaldías y a su vez nuestros ingenieros de los departamentos de proyectos y control y seguimiento le dan, en este caso, la supervisión técnica a los proyectos. Este es lo descentralizado. Y si hablamos de las contrataciones centralizadas, es donde contratamos a un ejecutor individual o a una empresa ejecutora y a su vez contratamos a una supervisora que en este caso es externa y aparte tenemos la Contraloría que es interna con la Dirección de Control y Seguimiento y de Proyectos. Entonces ya creamos una dinámica, por ejemplo, de zapatero a sus zapatos. Si yo voy a mandar
a supervisar un proyecto de aguas, voy a mandar a mi especialista de aguas a supervisar ese proyecto. ¿Y Entonces, el grado de calidad. cómo hace por el tema político? Porque no debemos decir esto que no pasa. Siempre las recomendaciones están Sí, claro. a diferentes niveles. Sí, mire, sobre todo secretarías como el Fondo Hondureño de Inversión Social o aquellas ejecutoras de proyectos de alto tecnicismo, como la CID, como el FIS, como la SAC, por ejemplo, en los proyectos de agricultura, debemos Ya se sabe contratar. cuáles son las que valen y cuáles son las que tienen, o sea, aquí nivel A, el top, el nivel B y los otros que llegan para Claro, claro. lo de menor cuantía. Hay grandes dependencias. Por ejemplo, el FIS maneja 11 direcciones, maneja más de 17 unidades. Pasamos de tener echando 680 empleados, los bajamos a 450. Mucho era empleado que ni siquiera elaboraba, que solo iba a marcar, por ejemplo. Y empezamos a darle tecnicismo, en este caso a contratar arquitectas, arquitectos y personas con alto grado de capacidad técnica para poder ejecutar los proyectos. Y eso debería ser una constante independientemente de quién esté o lleve la dirección ejecutiva y para abajo del Fondo Hondureño de Inversión Social. O sea, si sale Octavio, que entre un ingeniero, una ingeniera, un arquitecto o una arquitecta, porque esa institución tiene alta, en este caso la gente tiene alta expectativa y sobre todo la presidenta que le ha dado un serio protagonismo al FIS. ¿Cómo está lo de las escuelas? ¿Se logró avanzar en estos Sí, proyectos? Hay mucha exigencia de mejorar su infraestructura porque están abandonadas, sumado a lo que han provocado los fenómenos naturales en muchas de ellas. Sí, nosotros realizamos un censo con Secretaría de Educación y usted ha escuchado a la señora presidenta, a la ministra de Finanzas, al ministro Esponda hablar mucho de 12.000 escuelas. Nosotros llegamos, hicimos un censo, ¿Cuántas son? SEDUC y el FIS, para poder revisar cómo estaba la infraestructura en 5 puntos: techos, pisos, mobiliario, sistema de agua potable y baños, todo el sistema de saneamiento. Empezamos a hacer un censo con los alcaldes, con las comunidades, con la misma gente de la Secretaría de Educación y llegamos a 12.382 escuelas en mal estado. O sea, Con daños variados, pero que tienen daño 12.000. 12.382. Ese fue el último actualización del censo en septiembre del 2022. Y reparar eso o mejorarlas, tenerlas en óptimas condiciones, que representa en términos económicos. 485 millones de dólares y el presupuesto del FIS anualmente es de 120 millones de dólares. Entonces, prácticamente... Toda la administración y no termina. Si la presidenta Irixiomara Castro quiere recuperar todas las escuelas, y ese es el fin que nosotros queremos llevar en el periodo presidencial, tendríamos que andar en 17 escuelas diarias. Nosotros hoy en día andamos entregando entre 6 a 7 escuelas. Al poder ver esto, la presidenta lo que toma y la decisión que toma al más alto nivel, en este caso de su escritorio, es: vamos a hacer un convenio con la MON y vamos a, aparte, centralizar los fondos con esta secretaría que es el FIS, que está ejecutando un montón de escuelas. Ya voy a dar los datos. Vamos también a darle fondos a los alcaldes para que reconstruyan escuelas. Entonces, la idea es poder bajar ese déficit al menos entre un 80 a 90, 95% en el periodo de la presidenta. Ingeniero, le agradezco, muy amable. Gracias, gracias, a la orden. Octavio Pineda Paredes con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.